mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti. Eternamente digno, impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Oh, tú eres digno, eternamente impresionante y digno. Solo ante ti yo me inclino. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me envuelve este santo momento y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Lo siento por caminar por emociones, lo siento por cantar sin adorar. Llévame donde empezamos, te abro el corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me envuelve este santo momento y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada a mí, más de lo que tú puedes hacer. Te quiero a ti. Lo siento por caminar por emociones, lo siento por cantar sin adorar. Llévame donde empezamos, te abro el corazón a ti. Me envuelve tu presencia. Solo quiero estar aquí a tus pies. Me envuelve este santo momento y no me quiero ir. No busco bendiciones. Cristo, no me debes nada
quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti, te quiero a ti, solo a ti. Vuelvo a lo que en serio importa. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti y nada más, y nada más, nada más que tú. Te quiero a ti. Me envuelves, tú me recuerdas que mi lugar es aquí a tus pies. Mi lugar es tu corazón. Y no me quiero ir. Lo siento por cantar sin adorar. Llévame donde empezamos. Te abro el corazón a ti. Te abro el corazón. Solo tú tienes la llave. Solo tú tienes la llave. Te quiero a ti. Linda mañana de alabanza a nuestro buen Dios. Una linda mañana de domingo en la cual Dios siempre tiene alimento para su casa, tiene alimento para su pueblo. Es un privilegio una vez más poder compartir la palabra de Dios. Qué hermoso todos estos acontecimientos. Es todo un proceso en la transformación del corazón del hombre. Lo que Dios tiene que hacer para transformar el corazón de los hombres. Y hay un solo sentido, hay una sola dirección que tiene el Hijo. Y dice, el de presentar a su novia, el de presentar a su esposa irreprensible y sin mancha delante de su Padre. Qué lindo todo este proceso. Para eso vino Jesucristo, para eso vino el Señor, para restaurar, para rescatar lo que se había perdido. Y por eso es de que toda una serie de acontecimientos a través de la historia fueron siendo plasmadas en este objetivo: purificar, santificar su casa, hermanos. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, que nos permites una vez más poder escudriñar tu palabra, poder, Señor, adentrarnos en esos misterios tan hermosos que tú tienes,
reconociendo verdaderamente que tus pensamientos son más altos que los cielos, Señor. Tus caminos son más altos que los cielos. No son como nuestros caminos o como nuestros pensamientos. Los tuyos son mucho más altos. Gracias te damos esta mañana, Padre. Muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias porque dice que solo a la luz de tu palabra podemos caminar en luz. Gracias te damos juntos en esta mañana en el nombre de Jesucristo. Guíanos, Espíritu Santo, y revélanos a nuestra mente, a nuestros corazones, tu agradable y perfecta voluntad para estos últimos tiempos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. El número 11, habíamos dicho que habla de limpieza. Un poco vamos a poder escudriñar un poco más. El templo de Salomón, habíamos dicho que había sido terminado en el año 11 del reinado de Salomón. En realidad, a los 11 años de su reinado, se había terminado de construir el templo, llamado el templo de Salomón. Duró 7 años la construcción de este templo. Quiere decir que Salomón, los primeros 4 años que estaba ya en su reinado, fue alistando, fue proyectando ya el templo, y al 4.º año de su reinado, del 4.º al 11 año de su reinado, se construyó el templo. Qué hermoso dato. Y habíamos dicho que el número 11 nos está hablando de limpieza. De limpieza. El Señor quiere para los últimos tiempos de su casa, lo que quiere es santificar, lo que quiere es purificar, lo que quiere es limpiar su casa. Nosotros somos la casa del Señor. Y este tiempo tenemos que meditar profundamente en si estamos permitiéndole al Señor limpiar nuestra casa, purificar nuestra casa. Esa es la pregunta que todos y cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Entonces, el número 7 es un número perfecto. 7 años duró la construcción del templo de Salomón. Y esto simboliza, simplemente el 7 simboliza término. ¿Y término en qué sentido? En que la iglesia alcanza, el pueblo de Dios alcanza un lugar estable y seguro. Primera cosa para esta mañana. Dios está queriendo llevar su casa. Dios está queriendo llevar su casa hacia un lugar estable, hacia un lugar seguro. Ustedes saben que el tabernáculo de Moisés se movía de un lugar a otro. Era guiada por la columna de nube de día y por una columna de fuego de noche. Se movía de un lugar a otro. Pero acá, cuando se construye el templo de Salomón, a los 7 años de este periodo tan interesante, está indicando simplemente de que ahora la casa del Señor iba a estar en un lugar estable y en un lugar seguro. Esto es para nosotros hoy. Esta proyección para los últimos tiempos está queriendo mostrarnos de alguna manera de que el Señor está queriendo lograr que su casa sea colocada en un lugar estable y en un lugar seguro. Está queriendo decirnos que con todas estas cosas que ocurren a nuestro alrededor, el propósito de Dios es hacer de su casa un lugar estable y un lugar seguro. Yo quiero para mí, como casa del Señor, yo quiero para ti como casa del Señor, que podamos ubicarnos en este tiempo en un lugar estable y en un lugar seguro. Podemos decir, mi casa está estable y está segura. Qué interesante ver una casa estable y una casa segura. Me parece que es la casa que se construye sobre la roca, ¿no le parece? No fue fundada sobre la arena, sino fue fundada sobre la roca, dice la palabra. Y la casa que es fundada sobre la roca, que en realidad está representando a Jesucristo, el Salvador, está simplemente diciendo que casa que se construye sobre la roca no caerá. Esto está queriendo decir el hecho de que el templo de Salomón haya sido construido en 7 años. Porque ahora la casa ya no se iba a mover, se iba a quedar en un lugar. Por eso habla de estabilidad y de seguridad. ¿Qué más? ¿Qué más, hermanos? Tenemos más. La casa,
El templo de Salomón, este templo de Salomón que nos está sirviendo de instrumento para proyectarnos a la casa de los últimos tiempos. Tenía que ser consagrado. Dice que en el templo de Salomón hubo una consagración. Los servicios de consagración comenzaron. ¿Y cómo comenzó? El primer paso que se dio para la consagración del templo de Salomón fue de que tenía que colocarse en ese lugar el arca del pacto, que no es otra cosa que la presencia del Señor. Como que el arca del pacto toma su lugar. Se ubica en el lugar correcto, se ubica en el lugar preciso dentro del templo de Salomón. Estaba vagando el arca del pacto antes de que fuera rescatada y llevada para el templo de Salomón. Pero ahora está mostrándonos todo esto de que está tomando su verdadero lugar el arca del pacto. ¿Qué significa esto? Significa, hermanos, para nuestra casa que la presencia del Señor en la persona del Espíritu Santo toma su lugar. Ya no está más, se va y viene. Ya no está más, se debilita y se fortalece. Ya no está más, ¿dónde estás, Espíritu Santo? No, sino que ahora hay una estabilidad, hay una seguridad. El arca del pacto, la presencia del Señor en tu casa y en mi casa debe tomar su lugar. Y esto está hablando de ¿qué? De que en mi casa tiene que haber orden, se tienen que ordenar las cosas, se tienen que poner las cosas a cuenta. La familia tiene que ponerse a cuentas. Los hijos con los padres con los hijos, la esposa con el esposo con la esposa. Ha llegado un momento en el que el Señor está buscando purificar su casa, está queriendo ordenar su casa, está queriendo poner en orden su casa. De esto está hablando. El arca del pacto fue en el tiempo de consagración, en el momento de consagración. El arca del pacto fue lo primero que fue ubicada en el lugar preciso del templo de Salomón. Todo se está viniendo para que sea derramado el Espíritu Santo y la gloria del Señor. Esta gloria que tuvo el templo de Salomón se hiciera efectivo. Todo esto se está proyectando hacia allá. Una de las cosas que nos va a llevar a que la gloria postrera de nuestra casa sea mayor que la primera, una de las cosas es poner en el debido lugar la presencia del Señor, la presencia del Espíritu Santo. Si no hacemos esto, no vamos a poder llegar a tener esa gloria que habla Ageo 2:9, cuando dice que esta gloria postrera será mayor que la primera, aquella que la vivió el templo de Salomón. Entonces está diciéndonos de que la presencia del Señor tiene que estar ubicado en su correcto lugar. Avancemos, vamos avanzando. ¿Qué más sucedió en el templo de Salomón después de que el arca del pacto tomó su lugar? ¿Qué cosa contenía el arca en aquel momento? El arca contenía las 2 tablas de piedra, usted lo sabe. Aquellas 2 tablas de piedra que estaban colocadas en el interior del arca. Esto está proyectándose al nuevo pacto. ¿Cuál era el nuevo pacto? Que las leyes, esos mandamientos que estaban escritos en esas tablas de piedra que se pusieron en el arca del pacto, en el templo de Salomón, ahora se proyecta hacia el nuevo pacto. Y en el nuevo pacto está diciendo que las leyes escritas en las tablas de carne de nuestros corazones ya no están escritas en las tablas de piedra, están escritas en las tablas de nuestros corazones. Esto tiene que ocurrir. Cuando la ley, cuando los mandamientos se colocan dentro del arca, simplemente está proyectando a decirnos a nosotros para este tiempo que es necesario adentrarnos de un nuevo pacto, en que las leyes ya no están más escritas en tablas de piedra, sino están escritas en las tablas de nuestros corazones. Hebreos 8, 10, 12 refleja esto cuando dice la palabra. Por lo cual, dice el Señor, este es el pacto que haré con la casa de Israel, dice el verso 10. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. El verso 11 dice, y ninguno enseñará a su prójimo ni ninguno a su hermano,
diciendo, conoce al Señor, sino que, ¿qué va a pasar? Porque todos me conocerán, dice el Señor, desde el menor hasta el mayor de ellos. Esto, Hebreos 8, 10, 11, está hablándonos de esto, del nuevo pacto. Esto está proyectándose hacia nuestros días. Aquello que estaba ocurriendo en el templo de Salomón antes de que la gloria del Señor llenara este lugar. El arca del pacto estaba siendo puesta en su lugar correcto. Y dentro del arca del pacto, la ley de Dios. Esa ley que ahora tiene que estar sellada y grabada en nuestros corazones, ya no en las tablas de piedra. Es esto que quiere lograr el Señor, que la palabra de Dios, sus mandamientos, su ley, mis hermanos queridos, ya no esté fuera de nosotros, sino esté dentro de nosotros. Dentro de nosotros. El salmista David decía, meditaré de día y de noche en tu palabra. El Señor nos está proyectando a este tiempo a meditar en su palabra de día, de noche, al acostarte, al levantarte. La palabra de Dios tiene que estar vigente en tu vida y en mi vida. Eso es cuando ha alcanzado la presencia del Espíritu Santo el lugar debido en el centro de nuestros corazones. Ha tomado un lugar específico, ha tomado un lugar estable la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. De eso está hablando. Esto es lo que el Señor quiere lograr para la casa, para la iglesia de los últimos tiempos. Estamos viviendo los últimos tiempos y tenemos que apercibirnos y abrir nuestro entendimiento, hermanos queridos, y nuestro corazón ante lo que Dios está queriendo hacer. Ezequiel, el libro del profeta Ezequiel, en el capítulo 36, 27, está hablando en el Antiguo Testamento lo que habla Hebreos. En el capítulo 8, 10, 11. ¿Qué está diciendo Ezequiel en el verso 26, 36, 26? Dice, os daré un corazón nuevo. Nuevo pacto. Les daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes y quitaré de vuestra carne, ¿qué cosa? El corazón de piedra. Ya no más piedra. Lo que el Señor está queriendo es reblandecer nuestros corazones en este tiempo. Está queriendo hacerlo más sensible a la presencia del Espíritu Santo. Esto está logrando. Hermano querido, tienes que hacerte una autoinspección de ver si realmente el Señor está logrando una sensibilidad en tu corazón. Que si el Señor está logrando una sensibilidad en mi corazón, está reblandeciendo mi corazón por su palabra. Entonces esto acontece y confirma lo que está diciendo Ezequiel. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y les daré un corazón de carne, un corazón blando, un corazón sencillo. Y el verso 27 va complementando en Ezequiel 36 y dice, y pondré entonces, como diciendo, y entonces pondré dentro de ustedes mi espíritu. Ahí está, mi hermano. Ahí está la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo fluye cuando el corazón ha sido reblandecido, cuando el corazón ha sido sensibilizado. Entonces dice que el Espíritu, que dice, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos. Ya no va a ser una fuerza que tenga que hacer como queriendo hacerlo con mi propio esfuerzo de poder andar en sus estatutos. No, la palabra de Dios dice que entonces cuando el corazón ha sido reblandecido, cuando hemos permitido al Señor cambiar nuestro corazón de piedra en un corazón de carne, es cuando entonces el Espíritu logra que nosotros podamos andar en los estatutos del Señor, en sus normas y en sus estándares de Dios. Y Él dice, y ustedes van a guardar mis preceptos y los van a poner por obra. Esto ya no va a ser un esfuerzo humano. Esto va a ser una fluidez del Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a empezar a fluir a través de nosotros. Como aquello que fluye y fluye. Y dice la palabra de Dios, y de su interior, dice la palabra, ¿se acuerdan? Correrán ríos de agua viva. Correrán. Fluirá. Es como cuando un río no tiene ningún esfuerzo de hacer para fluir por el canal correcto. Simplemente fluye. Simplemente habla. Simplemente la presencia del Espíritu Santo se refleja, se muestra. Y entonces empiezas a fluir. Hay ciertas cosas que tienen que ser
cumplidas en nuestras vidas, si queremos realmente que nuestra casa se llene de esa gloria postrera que, dice la palabra, va a ser mucho mayor que la gloria primera. Muy bien, amén, amén. Entonces, estos dos versos, el 26 y el 27 de Ezequiel, están poniendo una plataforma sobre la cual Hebreos 8, del 10 al 11, está confirmando en el Nuevo Testamento. Este es el propósito del Señor. Este es el propósito del Señor. Dice, el Espíritu de Dios, dice mis hermanos, cubrirá a estas personas, como diciendo, el Espíritu de Dios cubrirá a su casa de tal manera cubrirá su casa, que Dios mismo las hará caminar en su verdad, en su verdad. Tú sabes, hermano, que nada que venga del esfuerzo del hombre, por más de que yo me quiera esforzar en querer hacer algo, tiene agrado delante de Dios. No, sino todo aquello que viene del Espíritu Santo de Dios. Y para que esto sea una fluidez del Espíritu Santo de Dios, yo debo orar al Padre y decir, Señor, a través de tu Espíritu reblandece mi corazón. Señor, a través de tu Espíritu estabiliza y pon tu presencia en mi casa. Pon tu presencia en mi casa para que haya una fluidez de tu Espíritu a través de mi vida. Esto es. Solamente tenemos que predisponernos y dejar que el Espíritu haga este trabajo. El mismo Señor va a permitir que su casa, que su pueblo, que las personas caminen por las veredas correctas. ¿Te has dado cuenta que muchas veces nos esforzamos por querer hacer bien? ¿Y qué pasa? Terminamos haciendo mal. Y es porque es un esfuerzo nuestro. Y nada que provenga del esfuerzo del hombre va a llevar gloria al Padre, hermanos. Sino todo aquello que venga del Espíritu Santo, fluyendo a través de nuestras vidas, eso va a llevar gloria al Padre. Y estamos hablando de esa gloria que va a ser manifiesta en los últimos tiempos. El Señor está preparando su casa, está preparando su pueblo. Algo más, en el templo de Salomón había ciertas características que se estaban cumpliendo antes de que la gloria del Señor llene la casa. ¿Y qué era? Respecto a los cantores, había alabanza y los cantores estaban vestidos de lino fino, Señor, de lino fino. Vestidos de lino fino. ¿Qué significa el lino fino? Simplemente estaban vestidos de justicia. ¿Y cómo se logra esto? ¿Cómo es la expresión de decir estaba vestido de justicia? Porque estaba crucificado juntamente con Cristo. ¿Se acuerdan? Estar crucificado juntamente con Cristo. Para decir, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Esto significa estar vestido de justicia. Crucificados con Cristo. La carne estaba clavada en la cruz. Esto habla de justicia. Esto habla de lino fino. Dice que habían 120 cantores. Y 120 está hablando simplemente de el fin de la carne. Es como decir, hemos terminado con la carne. No más carne, sino ahora es espíritu. Espíritu. ¿Cuándo terminamos con la carne? Con la carne terminamos cuando entramos en la justicia de Dios. Que nuestra vestimenta sea de justicia. Entonces, en el momento que nuestra vestimenta es de justicia, significa que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Estoy crucificado juntamente con Cristo. Esto es una reflexión para todos los que somos músicos, cantores. Ya no vives tú, ya no vivo yo, Cristo vive en ti, Cristo vive en mí. Ya no se hace lo que yo quiero, ya no se hace el estilo que yo quiero o la forma que yo quiero. Se hace lo que el Señor quiere, porque ya mi carne está juntamente con Cristo crucificada. Ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Este número 120 cantores, esto habla de fin de la carne. Y además que el cántico que había en el templo de Salomón, en la cual iba a ser manifestada en breve la gloria del Señor, era en unidad, una sola voz, un solo canto, una sola visión, una sola proyección en cuanto a la adoración, en cuanto a la alabanza, hermano.
Esto tenemos que trabajar en nuestra casa. Tiene que haber unidad. ¿Dónde se logra el primer paso de la unidad? El primer paso de la unidad se logra en mí mismo. Yo tengo que tener primero unidad con el Espíritu en mi corazón. Esta unidad va a transmitir hacia mi casa, hacia mi familia, para que haya unidad en el Espíritu en la familia. Y esta misma unidad es luego traspasada a la congregación, donde podemos decir la congregación es uno en el Espíritu. Esto es lo que está queriendo lograr el Señor. Por eso es que estas cosas nos está mostrando en el templo de Salomón. Como si el Señor nos estuviera diciendo, hay requisitos, hay cosas que ir cerrando, hay cosas que ir armando, porque estoy a punto de derramar mi gloria, y una gloria que nunca jamás se ha visto. ¿Estás preparándote? Y me estoy preparando para recibir esta gloria, es la pregunta. Prepárate, mi hermano. Prepárate, mi hermano. Entonces tenemos que lograr esto. El Salmo 133:1, que dice, mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y el 133, en el verso 3, en la segunda parte, dice, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Dónde? Cuando están juntos en armonía. Cuando hay unidad, entonces el Señor está diciendo, allí voy a enviar bendición y allí voy a enviar vida eterna. Necesitamos que nuestra adoración, nuestra alabanza en nuestra casa sea unánime, sea de un mismo sentir, sea de un mismo espíritu, para que podamos ver la gloria del Señor en nuestra casa. En el templo de Salomón dice que todos cantaban a una sola voz, que se escuchara un sonido único al alabar y dar gracias a Dios. Esto fue, como dice, que las puertas para el ingreso del Señor, para la presencia del Señor, para que sea derramado ese fuego, ese espíritu, es la alabanza, es la adoración. Ahí está. Pero tiene que ser una adoración unánime. Tiene que ser una alabanza unánime. En una sola dirección. Como dice, a una sola voz. Entonces, ¿qué pasa, mi hermano querido? La gloria y el fuego del Señor desciende en el templo de Salomón. Podríamos decir, entonces, la gloria y el fuego del Espíritu Santo, la llenura del Espíritu Santo en mi casa, manifestará esta gloria. Manifestará esta gloria. Hay cosas que necesito trabajar. Hay cosas que necesitas trabajarlas. En ti, en tu casa, hay cosas para que el Señor derrame esta poderosa gloria en los últimos tiempos. No nos olvidemos que en el desierto Israel ya había visto, ya había vislumbrado un poco de esto. ¿Cuándo? Cuando dice que era guiado de día por una columna de nube y de noche por una columna de fuego. Fuego habla la presencia del Espíritu Santo. Es un símbolo del Espíritu Santo. A mí me parece ver de que el Espíritu Santo estaba guiando al pueblo de Israel. Por las noches era una columna de fuego. Se movía la columna de fuego y el pueblo avanzaba. En el día se movía la columna de nube y el pueblo avanzaba. ¡Qué hermoso! Nosotros no hemos visto esto, pero más por la fe lo creemos que esto ha sido así. Yo me imagino el pueblo de Israel veía una nube, una columna de nube moverse de un lado a otro. La columna se levantaba, dice, y empezaba a moverse. Y el pueblo de Israel retiraba sus cosas, acomodaba y avanzaba. Y por la noche, a dormir. Sí, pero cuando la columna de fuego se movía, se levantaba y se movía, chao dormir. Había que levantar las cosas nuevamente y avanzar. Esta gloria, este vislumbre de gloria ya vio Israel en el desierto. ¿Te das cuenta? En el desierto es donde se ve la gloria del Señor, hermano. En los tiempos de necesidad, de austeridad, en los tiempos de crisis, es donde se ve la gloria del Señor. Estamos viviendo y vamos a vivir tiempos de crisis. De repente estamos con muchas aflicciones, pero ahí es donde veremos la gloria del Señor. Ahí es donde veremos la gloria del Señor. En la iglesia de los primeros días también
Hubo otro vislumbre de esta gloria. Cuando en el día de Pentecostés, cuando todos estaban reunidos y orando, dice que descendió fuego y la gloria de Dios se manifestó. Como diciendo, ya voy, ya voy. Siempre Dios está interesado en derramar de su gloria en medio de la casa. En medio de la casa. Hoy es el tiempo en el cual ahora el Señor está preparando su casa para hacer un derramamiento del Espíritu Santo, para que su casa se llene de su gloria. Dios está preparando nuestros corazones. Alístate. Yo quiero preparar mi corazón. Prepara tu corazón. Abre tu expectativa, tu entendimiento. En las noches ora al Padre, ora al Señor y dile, Señor, no quítame el sueño. Revélame lo que tú vas a hacer en este tiempo. Estoy ávido, estoy esperanzado. Está abierto mi corazón. Haz, Señor, con tu casa como tú quieras. Haz con tu casa como tú quieras. Yo quiero preparar mi casa. Prepara tu casa, hermano, para esta venida de gran gloria. Ahora dice en los postreros días, así como en el desierto de Israel y así como en Pentecostés, en los postreros días, dice que habrá aún muchas más manifestaciones de gloria y de fuegos divinos, hermano. Va a haber muchas más señales, muchas más maravillas. Pero ¿quiénes lo van a percibir? Aquellos que se están dejando trabajar por el Señor. ¿Sabe? La pena más terrible es ver pasar la gloria del Señor y que ni siquiera te hayas dado cuenta. La pena es que pase toda esta situación adversa y luego llegado el momento sigamos siendo los mismos. Esa es la gran pena. Cuando nosotros deberíamos pensar y decir, no quiero que suceda esto. Yo quiero que cuando pase todo esto, yo habré sido cambiado, habré sido transformado. Nunca más seré el mismo. Ahora soy otra persona, ahora soy otro, soy diferente. Entonces estos que se dejan trabajar por el Señor y que tienen esa afinidad con el Espíritu Santo, son los que se van a dar cuenta de la gloria manifiesta en su casa. Ellos se van a dar cuenta. Como te digo otra vez, más repito, sería una pérdida dejar pasar la gloria y ni siquiera te hayas percatado de que hubo gloria del Señor. ¿Qué gloria manifiesta la del Señor? Isaías en el capítulo 4 y los versos 4 y 5, ¿qué dice? Cuando el Señor lave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella con espíritu de juicio y de devastación. Tiene que haber un espíritu de juicio y de devastación. Así dice Isaías en el verso 4 del capítulo 4. El verso 5 dice, creará Jehová sobre toda morada del monte de Sión y sobre los lugares de sus convocaciones nube y oscuridad de día y de noche resplandor de fuego. Esto está proyectándose a los últimos tiempos. Es una profecía para los últimos tiempos que dice Isaías. ¿Sí? Y oscuridad de día y de noche, resplandor de fuego que eche llamas, porque sobre toda gloria habrá un dosel. ¿Qué es un dosel? Habrá un refugio, habrá una carpa, habrá una cortina, algo que nos refugie. Aún sobre todo tormento, sobre toda cosa que pasa, rebasará la gloria del Señor. Rebasará la gloria del Señor. Porque como en los antiguos tiempos, habrá un derramamiento de fuego sobre las naciones, sobre los lugares. Y la palabra de Dios dice, todos serán llenos del Espíritu Santo, así como fue en Pentecostés. Así como vieron la gloria del Señor en una columna de nube y en una columna de fuego en el desierto, Israel ya lo vio. En Pentecostés lo experimentaron los discípulos. Aquellos que fueron llenados, dice, que fueron repartidas como lenguas de fuego y ellos empezaron a hablar en lengua extraña. Ahora, para este tiempo, el profeta Isaías en el capítulo 4, versos 4 y 5, está proyectando para la iglesia de los últimos tiempos una situación igual o mejor para estos tiempos. El templo de Salomón, dice, nosotros, ¿por qué estamos viendo el templo de Salomón a través de todos estos pasajes? ¿Por qué el templo de Salomón es una referencia? Porque el templo de Salomón es un cuadro de la iglesia de los postreros días. Es un cuadro. ¿Te imaginas qué es un cuadro? Un cuadro que refleja imagen, un cuadro que refleja figura.
Pero ¿qué dice la palabra? Que esta figura, esta imagen será llevada a una cosa real. Será vista, será identificada, será experimentada por su casa en una forma mayor. ¡Wow! ¡Qué lindo, hermanos! Es hermoso poder tener todo esto a la luz de su palabra. Es lindo poder decir, es verdad, Señor, yo quiero, mi familia, mi casa, queremos caminar a la luz de tu palabra. Porque en tu palabra, en tu luz, veremos la luz. La única forma de ver esta manifestación, la única forma de ver manifestaciones previas a la gran gloria, manifestaciones pequeñas de gloria en nuestras vidas, es a la luz de su palabra. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en Jesucristo. Por la fe en su palabra. Porque dice, su palabra es verdad. Su palabra es vida eterna. Su palabra es agua pura que nos lava, que nos limpia. El Señor está hablando de limpieza, de purificación. Está hablando de santidad para este último tiempo. Cuando hablamos de limpieza podemos tomar los versos que dice, mas tu palabra es agua pura que me lava. Hermano, necesitamos adentrarnos en esta agua. Necesitamos adentrarnos en su palabra y empezar a sacar y a sacar y a sacar cosas. Empecemos a disfrutar su palabra. En la casa, en la familia, tu casa tiene que ser llena de la palabra de Dios, llena de agua que lava, que limpia, que purifica, hermano. De eso te está hablando el Señor. Te está hablando simplemente de que tú y yo tenemos que ser estudiosos de su palabra. Y no solamente estudiosos de letra, sino de llevar a una práctica su palabra. De esto nos está hablando el Señor. Todas estas cosas ocurren. Entonces el templo de Salomón fue llena de la gloria del Señor. Así como el Señor está diciendo que en la casa de los últimos tiempos también su gloria va a llenar de una manera sorprendente. Que será la gloria mucho mayor de la que vivió Salomón en el templo. Avanzamos un poco más y decimos, cuando hablamos del Espíritu Santo, que es en realidad el que se glorifica en la casa. ¿De qué tenemos que hablar? Estamos hablando del tabernáculo de Moisés. ¿Qué tenía el tabernáculo de Moisés, hermano? Ustedes saben que en el lugar santo, el tabernáculo de Moisés tenía un candelero con 7 lámparas, que significaban los 7 espíritus del Señor. ¿Pero qué tenía el templo de Salomón? El templo de Salomón tenía 10 candeleros sencillos. 10 candeleros sencillos que está hablando de una manifestación del Espíritu Santo. A proyección. Los 7 espíritus del Señor más una manifestación gloriosa del Espíritu Santo. Eso está simbolizando en el templo de Salomón estos 10 candeleros sencillos, como proyectándose al último tiempo de la gloria de la casa, manifestándose allá. De que va a haber una manifestación mucho mayor del Espíritu Santo en su casa. ¿Qué más? El tabernáculo de Moisés tenía una fuente de agua. Ustedes lo saben. El tabernáculo de Moisés tenía una fuente de agua cerca a la puerta de la entrada del lugar santo. ¿Pero qué tenía el templo de Salomón? El templo de Salomón tenía 10 fuentes de agua, hermano. 10 fuentes de agua, 5 a la izquierda y 5 a la derecha. Así, 5 a la izquierda, 5 a la derecha de la casa, del templo, del lugar santo del templo. Estas fuentes que eran para lavarse, dice cada fuente contenía 40 batos, me imagino 40 medidas de agua. Su base medía 40 codos y el 40 está hablando sencillamente de algo muy espectacular, de una limpieza universal. ¿Te das cuenta? En el tabernáculo de Moisés había una fuente. En el templo de Salomón, 10 fuentes. 10 fuentes. Como que el Señor está demandando mucha mayor limpieza, mucha mayor purificación. Y nuevamente digo, en proyección a la casa, en proyección al templo de los últimos días, a la casa de los últimos días, está diciendo el Señor, está haciendo una demanda. Requiero de mayor limpieza en mi casa. Requiero de mayor limpieza en mi casa. Dejémonos limpiar por el Señor en este tiempo.
Ahí se cumple lo que dice la palabra en 1 Pedro, en el capítulo 1, verso 22. Dice, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. ¿Qué es lo que nos purifica? ¿Qué es lo que nos lava? Su palabra, porque su palabra es verdad. Dice el apóstol Pedro en el capítulo 1, verso 22, que habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Entonces dice, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, de corazón puro. Esto es lo que está queriendo reflejar la razón por la cual el templo de Salomón en su gloria manifiesta tenía 10 veces más de fuentes que la que tenía el tabernáculo de Moisés. ¡Qué proyección más hermosa! ¡Qué proyección más hermosa! Necesitamos ser lavados y lavados por la palabra en este último tiempo. La palabra es agua pura que nos lava. Los 10 candeleros, hermano, los 10 candeleros, estos 10 candeleros sencillos que tenía el templo de Salomón, ilustra, por ejemplo, la parábola que habla el Señor Jesús en Mateo capítulo 25. Está hablando de las 10 vírgenes, 5 dice que fueron prudentes y 5 insensatas. Está hablando del Espíritu Santo para este último tiempo, hermano. Es importante que podamos retener todo esto en nuestros corazones, que podamos masticarlo y que podamos orarlo y decirle al Señor que nos vaya revelando todas estas grandes verdades. ¿Sabe? 10 vírgenes. Las 10 eran vírgenes y virgen está hablando de limpios y puros de espíritu. Virgen habla de limpio y puro de espíritu. Quiere decir que estas 10 vírgenes eran limpios y puros de espíritu. Por eso eran las 10, eran vírgenes, ¿ya? Habían experimentado para nuestro tiempo, cuando nosotros somos de esta línea, de esta calidad, es aquellos que hemos experimentado el lavamiento de agua por la palabra, cuando nos hemos dejado lavar por la palabra. Nos hace bien lavarnos, dejarnos lavar por la palabra. Eso quiere decir, estas vírgenes eran limpios y puros de espíritu, porque las 10 eran vírgenes. Habían experimentado el lavamiento de agua por la palabra y que asimismo se habían depurado obedeciendo la palabra de Dios. Entonces, 2 cosas, hermano, para este último tiempo. El lavado por la palabra. Aquel que puede ser calificado limpio y puro de espíritu. El lavado por la palabra es aquel que se deja lavar por la palabra y toma la palabra y la obedece, porque aquí ahí está el tema obediencia. Muchos conocen la palabra, mas no la obedecen. Muchos conocen al Señor, pero no le obedecen. Nosotros conocemos la palabra. Ahora la pregunta es, ¿obedecemos a la palabra? Obedecemos a la palabra. Estas 2 cosas se conjuncionan. Ser lavado por la palabra es conocer la palabra y obedecerla. Eso significa virgen. Estas 10 eran vírgenes. Lámpara. Tenían cada una lámpara. Lámpara hablan de la palabra. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Estas vírgenes, aparte de ser limpias y puras de espíritu, tenían la palabra. Conocían la palabra, se habían dejado lavar por la palabra y habían obedecido la palabra. Pero hay un tema importante acá, que ya divide a los 2 grupos de vírgenes. Porque dice en Mateo 25, 5 eran prudentes y 5 eran insensatas. ¿Qué pasó con las insensatas? Las insensatas no tenían permanentemente aceite. No tenían permanentemente aceite. Usted sabe la parábola. Cuando el Señor llegó, dice que a las 10, ambos grupos empezaron a cabecear y empezaron a dormitar. Y cuando llegó el Señor, se levantaron todas, 5 tenían aceite. Y el aceite está hablando de la llenura del Espíritu Santo, de la unción del Espíritu Santo. ¿Qué pasó, hermanos? 5, a pesar de tener todas las cualidades que tenían,
no tenían una permanente llenura del Espíritu Santo. No tenían la unción del Espíritu Santo. Les faltaba aceite. Aceite simboliza la presencia viva del Espíritu Santo en nuestras vidas. Entonces, más allá de esto, hermanos queridos, de experimentar una gloria, como dice el Señor, que la gloria postrera será mayor que la primera, y yo digo amén, lo que mi preocupación y tu preocupación tiene que estar permanentemente en ser lleno del Espíritu Santo. ¿Te has dado cuenta que muchas veces nos llenamos del Espíritu Santo y luego nos vaciamos? Esto es lo que ocurría con las otras 5 vírgenes, a las cuales se les califica en Mateo 25 como insensatas. Se derramó el aceite, se terminó el aceite, y cuando vino el Señor, cuando llegó el momento preciso, fueron encontradas sin aceite. Que no nos ocurra esto, que seamos vigilantes de día y de noche, que estemos vigilando permanentemente la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para ver esta manifiesta gloria, para experimentar esta manifiesta gloria. Yo creo que aquel que vive lleno del Espíritu Santo todos los días empieza a experimentar una manifestación de gloria cada día, cada día. Este es un mayor desafío para la casa de este último tiempo. La gloria de la casa postrera, hermano, será mayor que la primera. Pero hay cosas que avanzar, hay cosas que trabajar, hay cosas que hacer. Para esto el Señor nos ha llamado. Para este tiempo el Señor nos ha llamado. El aceite de esta lámpara es la palabra revelada. La palabra llena del Espíritu. ¿Se da cuenta? Si lámpara es a mis pies tu palabra. Si lámpara es la palabra, el aceite es el espíritu de la palabra. Es la presencia del Espíritu Santo revelando la palabra en nuestras vidas. No vivamos solo por la palabra. No vivamos solamente siendo conocedores de la palabra. Hermano querido, tenemos que adentrarnos a un espacio mayor para estos últimos tiempos. Y es de tener la revelación de la palabra por el Espíritu. O, dicho de otra manera, necesitamos tener el espíritu de la palabra. Esto es lo que separó a estos 2 grupos de vírgenes. 5 básicamente tenían la revelación del espíritu de la palabra. Y 5 no tenían aceite. Y fue pérdida, porque dice que el Señor llegó y 5 entraron con el Señor, aquellas que tenían aceite. Y 5 se quedaron por no tener aceite. Por no tener, si quieres, la permanente revelación del espíritu de la palabra. Esto me enseña una gran lección. Y yo creo que a ti también te va a enseñar una gran lección. Tenemos que clamar y tenemos que pedir a Dios en este último tiempo. Señor, revélanos el espíritu de tu palabra. No solo la palabra. Señor, no solamente quiero tener lámpara. No solamente quiero tener la palabra, sino quiero tener aceite. Y el aceite habla de la unción del Espíritu Santo. Habla de la revelación de la palabra por el Espíritu. Este es el gran desafío ahora para la casa, ¿sí?, que va a experimentar una gloria mayor, una gloria postrera que la gloria anterior. Está lanzado el desafío a través de Mateo 25 cuando nos habla de estas 10 vírgenes. Dios nos conceda el privilegio, el gozo de poder ser parte de estas 5 vírgenes prudentes que tenían aceite en sus lámparas, que tenían el espíritu de la palabra y no solamente la palabra. Padre, muchas gracias por esta mañana. Gloriosa tu presencia a través de tu palabra. Que la casa que vas a llenar en este último tiempo de tu gloria, una gloria como nunca se ha visto, sea, Señor, a través de una casa
que pueda haber sido llenada con tu espíritu, pero con el espíritu de tu palabra, con la presencia manifiesta de tu Espíritu Santo en su casa, fluyendo y moviéndose, Señor. Qué hermoso cuando el espíritu de tu palabra mueve la casa, Señor. No es lo mismo cuando solamente tu palabra mueve la casa, sino que la casa es movida con mayor resplandor. Es que la casa es movida con mayor gloria cuando tenemos la presencia de la palabra del Espíritu o del Espíritu de la palabra. Gracias, Padre. Que este tiempo sea y pueda concedernos, Señor, que pueda ser concedida para tu casa el vivir el espíritu de tu palabra y no solamente tu palabra. Porque dice, Señor, que la palabra, que la letra mata, Señor. La letra nos mata. El ser conocedores de la palabra a veces nos mata. Pero el Espíritu da vida. El Espíritu vivifica tu palabra. Gracias, Padre. Gracias por la oportunidad que nos das en esta mañana de compartir tu preciosa palabra. Y esperemos que repose en corazones llenos de tu Espíritu Santo y pueda dar fruto al 100%. Gracias, Padre, te damos en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén.